Hola, soy Nona Fernández, escritora chilena. Wow, eso partió de un archivo concreto, una fotografía que yo vi antes de partir la escritura, por supuesto, y era de 3 cadáveres lanzados, o sea, tirados en el río Mapocho, que es el río que cruza mi ciudad, es un río muy, muy céntrico. Y era una fotografía de septiembre, después del golpe militar. Y si bien sabíamos que habían cuerpos que habían ido a dar al río, yo nunca lo había visto. Y evidentemente la imagen es muy poderosa. Y fantaseé con la idea de entrar a esas 3 biografías, ¿no? Saber quiénes eran esas 3 personas. Y fracasé, nunca di, no, como periodista o detective fracasé, pero comenzó a armarse este libro, que era un libro que es un libro que intenta observar todas las veces que la ciudad de Santiago ha ido lanzando muertos al Mapocho, que yo pensé que era un monopolio de la dictadura chilena, y no es así. O sea, hay una vocación de ir lanzando lo que no nos gusta al río, desde la basura hasta el contenido de las cloacas, hasta aquellas personas que no nos parecen non gratas, ¿no? Y así surgió este libro, ¿no? Que intenta efectivamente hacer como una mirada de lo que puede ser la memoria de una ciudad, de lo extraña que es la memoria de una ciudad, de lo complejo que es también la memoria oficial, de cómo nos pautean la memoria oficial, de cómo normalmente tenemos que ir cuestionando esa memoria y apropiándonos de la historia también para sumar contenido, ¿no? Y para sumar contenido, justamente ese contenido que se va por el río, que es lo que la historia no suma, ¿no? Lo que la historia no escribe. Es que es loco, claro. Bueno, de hecho la ciudad de Santiago se funda al lado en la ribera del río Mapocho, en el lecho del río. Pero el río es un río extraño, es un río sucio, café, que ahora habría que hacer otra novela seguramente, porque ahora es un hilo de agua. Por la sequía y el cambio climático apenas tenemos río. Antes era un río tremendo, furioso, y sin duda que ha sido en algún momento contenedor de vida. Pero bueno, el ser humano da usos muy extraños a la naturaleza, ¿no? Lo sabemos. Mira, esa novela, que es una novela muy cortita, yo en algún minuto pensé que era un cuento largo, ¿no? Pero bueno, terminó siendo como una especie de novela. Fue interesantísimo porque también está inspirada en un archivo. Mi trabajo entero se inspira en archivos, ¿no? Y esa es la historia de una joven que se llamaba Estrella González Jepsen, que era compañera mía de colegio se dice aquí, ¿no? Y que ella era hija de un criminal de dictadura, ¿no? Nos enteramos en ese momento. Y en algún minuto, cuando quise recopilar esa información, la información sobre todo del asesinato en el cual su padre era responsable, y empecé a trazar como 2 hilos de información, la del caso y la de nuestra compañera, cómo era ella, quién era ella, cómo la recordábamos, cómo eran nuestros años de colegio también, cómo era ser educada y educado en esos años. Me pasó algo muy curioso, que intentando recopilar esa información, me enfrenté a mis compañeras y compañeros de colegio, pidiéndole, ¿qué te acuerdas de ella? Y cada uno se acordaba de cosas disímiles, y tan disímiles que eran contrapuestas, ¿no? Que tenía el pelo largo, que tenía el pelo corto, que era muy simpática, que era odiosa, que la queríamos, que la odiábamos. Entonces ahí como que apareció algo que hacía una constante, y como que lo descubrí en ese momento, que es darnos cuenta de lo loca que es la memoria, ¿no? Lo arbitraria, lo mentirosa, lo poco asible que es difícil conducirla. Y me trajo esa como gran conclusión también, que tiene que ver con cómo recordamos en colectivo, si es posible recordar en colectivo, y lo difícil que es recordar en colectivo. Yo creo que las sociedades tenemos ese gran problema siempre, hemos tenido ese gran problema. Y ahí lo constaté casi empíricamente, que no hay manera de sellar un recuerdo colectivo, y que quizás la única manera de construirlo tiene que ver con entender que es imposible y que solamente podemos tener fragmentos de lo que ocurrió, ¿no? Y a partir de múltiples versiones y fragmentos intentar algo que puede llamarse un recuerdo colectivo. Y bueno, lo segundo que me preguntas, nada, lo he recibido con mucha alegría. Ese libro como que ha sido un gran regalo, me ha abierto la posibilidad de enfrentarme y de compartir con mucha gente de distintos lugares, y también me ha regalado como el hecho de entender que
que hay ciertas historias que para mí son muy locales. Yo siempre escribo historias muy locales, muy chilenas, que no entiendo cómo pueden ser entendidas en otros lugares o cómo pueden despertar interés en otros lugares. Pero también a partir del ejercicio de la comunicación, del diálogo con otros lugares, con otras lectoras y otros lectores, me doy cuenta que, claro, tenemos los mismos problemas, ¿no? Y una infancia en dictadura, una infancia mezclada con violencia, no es un monopolio chileno, es algo que desgraciadamente muchas sociedades hemos compartido. Y hay claves ahí que son humanitarias, que no son de la sociedad chilena, son humanitarias. Tristemente, ¿no? Sí, claro. Bueno, esa novela lo cuenta, es una novela extraña, ¿no? Es muy híbrida, muy ensayo, crónica. Es una novela que también va contando su hacer, ¿no? Cómo se hace. Y eso partió de otro archivo, de otro archivo, que es una entrevista que cuando era niña vi a un agente de inteligencia, de los servicios de inteligencia de Pinochet, que el año 84 él decidió, en plena dictadura, él decidió hablar, desertar, y desertar en ese tiempo la fuerza de inteligencia era morir, te iban a fusilar, te iban a matar, te iban a agarrar y te iban a matar, ¿no? Pero él dijo, voy a hacerlo, no aguanto más, me despierto y me acuesto con olor a muerto, y como él tenía conciencia de que él mismo era un archivo, que te contenía mucha información, antes de desertar quiso hablar con una periodista de una revista de oposición, Mónica González, de la revista Cauce, una revista chilena que se dedicaba, bueno, era una revista de oposición, una de las pocas de oposición que existían. Y él se presentó frente a ella y le dijo, quiero hablar, quiero contarle todo. Obviamente la periodista no entendía qué era esto, si era parte de una trampa, qué iba a pasar, pero lo recibió, escuchó su testimonio, y luego lo entregó a la Vicaría de la Solidaridad, que era una institución que ayudaba a las víctimas de la dictadura, y la Vicaría lo sacó del país. Hasta el día de hoy vive en Francia, protegido por el gobierno francés, y sigue ayudando a esclarecer causas de derechos humanos. Y yo vi una entrevista, ese testimonio se publicó en una entrevista el año 84 u 85, y yo siendo joven, adolescente, lo leí, y me impactó muchísimo. Porque era con fotos, el personaje era una persona común y corriente, no era nada parecido a un monstruo que los malvados de esa época nosotros pensábamos, no sé, que tenían pinta de malvados de cine. Era una persona común y corriente. Y con el tiempo fui recabando mucha información por otros trabajos que hacía, y en algún minuto dije, voy a dedicarle un libro a esta persona, porque, claro, corría el año 2017, creo, cuando lo escribí, o 16 probablemente, y en Chile todavía falta información, todavía el puzzle está incompleto. Y claro, en democracia muchas personas comenzaron a hablar por pactos, pero el gesto que él tuvo es un gesto que es muy admirable, y además nos instala en un lugar muy extraño, que es esa zona gris, ¿no? Es un héroe, es un villano, es un malo, es un bueno, le rendimos aplauso o lo repudiamos. ¿Qué hacemos con esas personas? Y ese gesto que él tuvo a mí me parecía que era interesante de observar, y bueno, se cuenta esa historia, ¿no? Se cuenta toda esa historia allí. Es compleja, es difícil de observar para una ciudadana promedio como soy yo, ¿no? Y que ha estado muy involucrada también en el proceso. Efectivamente, como tú dices, el 2018 partió una revuelta social que encontró su cauce, esa revuelta social, ese descontento comunitario, en la escritura de una nueva constitución. Como lo planteabas, la constitución que rige el día a día de nuestro país es la constitución que pauteó Pinochet. Es la constitución de la dictadura, con algunos arreglos, por supuesto, que la transición hizo, pero habla mucho de lo que es la sociedad chilena, que vamos a cumplir 50 años el próximo año, conmemoración del golpe militar, y probablemente todavía vamos a estar viviendo bajo la constitución de Pinochet, lo que es impactante. Y el proceso constituyente planteó, claro, una asamblea constituyente que trabajó durante un año, muy presionada por los poderes fácticos, por la élite, por los medios de comunicación, que son todos monopolizados por la élite. Y el resultado de eso fue lo que tú dices, que es un plebiscito triste, donde gran parte de la ciudadanía votó rechazo por esa constitución. Las razones, todavía todo es muy confuso, por eso te digo que es confuso y complejo de observar, pero creo que
que fracasamos, que hicimos el intento y fracasamos tremendamente. Lo que ahora se está gestando es la posibilidad de algún cambio, todavía no es claro lo que va a ocurrir, se han demorado meses en ponerse de acuerdo y lo que sea va a ser un proceso. Yo creo que la Constitución de Pinochet va a quedar atrás, finalmente, no sé en cuánto tiempo más, pero va a quedar atrás porque ya es improcedente tenerla, y la nueva probablemente no sea tan diferente, no sea tan diferente. Y eso es lo más triste. El proyecto era un proyecto sin duda que iba a ser un regalo, a lo mejor me estoy poniendo mesiánica y épica, pero iba a ser un regalo para el planeta, ¿no? Una constitución escrita paritariamente, nunca una constitución se ha escrito paritariamente en el mundo, con la presencia de los pueblos originarios, con planteamientos de verdad bastante progresistas, bastante vanguardistas, quizá demasiado vanguardistas para el país que tenemos. Chile es un país conservador, sin duda, y también pienso, y cosas que hemos pensado mucho, es la pertinencia de la democracia que tenemos, que lo sabemos, es una democracia que ha sido pactada, una democracia que deviene o que ha vivido en esta constitución pinochetista, y también, que es un punto que no lo vive solamente Chile, lo estamos viviendo a nivel mundial, el poder de los medios de comunicación, ¿no? Como la realidad y las redes sociales, esta revolución virtual que nos tiene sumidos en realidades paralelas muy extrañas y que hacen su ejercicio también en el momento de las votaciones de manera brutal, ¿no? Lo vimos en el Brexit, lo vimos con Bolsonaro en algún minuto, lo vimos con Trump, lo vimos en el proceso por la paz en Colombia y también lo vimos ahora en Chile, ¿no? La manipulación de la realidad fue brutal. No quiero lanzarlo como la causa por la cual fracasamos, porque no creo que haya sido la única, pero fue importante. Y estamos observando quiénes somos. No entendemos muy bien quiénes somos. En este minuto hay una sociedad muy polarizada. Y nada, supongo que de los fracasos o de las derrotas, mejor suena así, de las derrotas se marcan los derroteros y hay que observar lo que ocurrió y sobre esas enseñanzas ver cómo se marca el futuro, ¿no? Cómo se pautea el futuro. Es que claro, no hay pluralismo comunicacional y lo que hace que cuestionemos también el tipo de democracia que tenemos. ¿Qué tipo de democracia uno puede tener si todos los medios de comunicación son del mismo sector político? Y si tú ves lo que hay, o sea, no existe otra manera de comprender el mundo, sino que a través de su prisma. Y eso también vuelve a la democracia muy cuestionable, ¿no? Y también el acceso a las redes, que no es, por lo menos en Chile no es mayoritario. Una gran cantidad de la población no tiene redes de comunicación, que pueden ser un término más democrático, ¿no? Pero por otra parte también las redes han sido cooptadas por la misma élite, ¿no? Con información falsa, con tergiversación de ideas. Es tremendamente complejo y yo creo que ese problema es un problema que lo estamos viviendo bien a nivel mundial y que hay que observarlo mucho, porque probablemente necesita legislación. No puede ser, no podemos entregar el universo virtual a quien tenga más dinero para poder pautearlo, ¿no? Es que esa historia es muy buena, me gusta contar por cómo ocurrió esa novela, porque habla también mucho de cómo es mi escritura, o como yo cuento, o como yo deseo que sea mi escritura. Partí esa novela escribiendo un libro de crónicas de Santiago de Chile, eso es lo que yo quería hacer, un libro con muchas crónicas de distintos lugares de Santiago, porque a mí también la cartografía urbana me apasiona, siento que ahí hay una huella de identidad de quiénes somos, ¿no? Socialmente las ciudades nos determinan y nosotros determinamos a las ciudades, como un enredo, ¿no? Ustedes son Madrid como yo soy Santiago de Chile, es así. Y pensaba que lo más pertinente era partir con una crónica sobre la Plaza de Armas de Santiago, porque había un cuento que mi abuela me contaba siempre y que era que ella recordaba el momento en que siendo muy niña su padre, obrero eléctrico que había viajado de Alemania a poner la luz a Santiago, le había llevado a ver la ceremonia de la luz, que fue el momento en que la Plaza de Armas se iluminó con luz eléctrica por primera vez. Y siempre me lo contaba. Yo dije, ya voy a armar una crónica hablando de la Plaza de Armas y usando esta historia, que era una historia de mi herencia lumínica. Y partí armando eso, la historia de mi abuela, y empiezo a investigar sobre esa ceremonia, ¿no? El momento en que la Plaza de Armas se ilumina, y me doy cuenta que existe y que es muy parecida al relato que mi abuela me hizo,
pero que ocurrió 20 años antes de que mi abuela naciera. Entonces ahí la crónica se empezó a expandir y fue otra cosa. Empecé a preguntarme por qué mi abuela me inventó este recuerdo, por qué se lo apropió, por qué me lo lanzaba, por qué se ponía de protagonista en esto. Y ahí, claro, se transformó en una pequeña exploración también que dejó de ser un libro de crónicas y se transformó en lo que es un artefacto extraño que intenta entender qué es un recuerdo, de quién son los recuerdos, qué recordamos cuando recordamos, qué iluminamos en nuestros recuerdos, qué decidimos dejar en sombra, cómo recordamos como sociedad y por qué también nos apropiamos de ciertos recuerdos, porque queremos regalarlos también al futuro, ¿no? Que creo que tiene mucho que ver con lo que hacemos cuando escribimos también, ¿no? Y ese es el resultado de esa novela, que es mucho, claro, en clave muy íntima y muy familiar, pero también en clave muy social, porque la Plaza de Armas es un lugar muy colectivo, ¿no? Donde van a dar los recuerdos de muchas generaciones de santiaguinos. Sí, estoy trabajando en dos materiales. Yo creo que igual hay una reflexión que tiene que ver con lo que hablamos recién del proceso constituyente, que me está dando vuelta mucho y que, bueno, todavía no logro entenderla ni poder concretarla mucho, ¿no? Pero que tiene que ver con cómo hemos recordado como socialmente, ¿no? Y esta es probablemente una reflexión que se la ofrezco, no se la ofrezco yo, bueno, que las debiéramos estar haciendo todos a nivel mundial, que hemos fracasado recordando, ¿no? Hemos querido contar las tragedias más grandes que ha sufrido la humanidad y sin embargo vemos que los grandes fascismos están volviendo al planeta de manera feroz y siento que hemos fracasado. Y no sé qué podemos hacer, no sé, pero en términos literarios creo que hay que insistir con la memoria. Yo muchas veces he querido salir del tema, ¿no? y decir, ya, voy a escribir otra cosa, una historia de amor, no sé, voy a ponerme a escribir novela rosa, pero no puedo, normalmente algo pasa o algo ocurre que mi interés otra vez está ahí. Y ha pasado eso ahora, ¿no? Yo después del fracaso del proceso constituyente y de ver también cómo la derecha avanza ferozmente, y no la derecha, sino que una derecha radical, que es la que queremos, la que desearíamos que no existiera, ¿no? Claro, aparecen de nuevo reflexiones sobre eso, y en concreto estoy trabajando dos libros, uno que tiene que ver con una historia más personal, con un linaje que tengo con España justamente, con el País Vasco y con un abuelo que llegó a poner una tienda de chatarra a Chile, intentando encontrar ese linaje porque está muy perdido. Y esa es una historia, estoy en plena investigación. Y la otra me ha tocado en Chile estar conversando muy periódicamente con un guerrillero de la lucha armada en contra de Pinochet, un personaje que participó del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que es una organización que luchó con la lucha armada por atentar. Lo más clave que hicieron fue un atentado en contra de Pinochet. Él está encarcelado en una situación de aislamiento total, muy complicado, y me ha tocado por un trabajo estar conversando con él. Y voy a escribir algo con eso. Los dos libros están todavía en una fase de investigación, pero en el caso de él es muy loco porque es una persona que está hace 25 años en completo aislamiento. Y eso quiere decir que no ha reconstituido memoria, que está encerrado y que toda su sobrevivencia se ha volcado al recuerdo. O sea, su tabla de salvación ha sido estar recordando voluntariosamente y obsesivamente todo lo hecho para poder sobrevivir. Porque el presente es un encierro constante, ¿no? Y ahí hay algo que me apasiona y me seduce mucho, es intentar observar cómo recuerda a alguien que no ha ejercitado nuevos recuerdos, ¿no? Es un personaje que no tiene tecnología, que no conoce las redes sociales, que está incomunicado del mundo. Es un personaje que está detenido hace 25 años en una celda. Y ver ya hasta neurológicamente cómo funciona esa cabeza es para mí tremendamente interesante. Y bueno, y confrontarla con el recuerdo que él tiene, ¿no? Que es impactante cómo recuerda o cómo cree que recuerda, cómo ha escrito esos recuerdos en su cabeza, ¿no?